eh, que tú y yo tenemos un llamado. El título es con un llamado. Dile a tu hermano que está hablando, tú tienes un llamado. Amén. Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Saúl, a pesar de que fue la petición del pueblo, pero quien lo escogió fue Dios. Amén. Y Saúl tenía un llamado, pero Saúl no supo responder a ese llamado de Dios. No supo cómo decirle, Señor, sí me llamaste, voy a hacer como tú me pidas, sino fue desobediente. Tenía 2 años apenas de ser rey y ya había comenzado a desobedecer a Dios. Pero Dios en infinita misericordia le dio muchos años más como rey. Llegó a tener como unos 30 años, pero ya en el corazón de Dios estaba David ahí. Amén. Un hombre que sí iba a saber cómo responderle a Dios al llamado. Y esto es lo que hoy, de parte de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, te voy a enseñar. Vuelvo y te repito, tú tienes un llamado. ¿Cómo le vamos a ver ese llamado? David le respondió de la siguiente manera. El primer que te voy a tocar, el primer punto es teniendo confianza en quien nos llama. Bendito sea Dios. Teniendo confianza en quien nos llama. Quiero que me acompañe a 1 Samuel 17:37. Te estoy hablando de Samuel, perdón, de David joven, David que estaba comenzando. Y nos vamos a 1 Samuel 17:37. Y dice la palabra de Dios. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. David le respondió al llamado a Dios teniendo confianza en él. Él dice: el que me libró de las garras del león, el que me libró de las garras del oso, en él confiaré para darle la victoria al pueblo de Israel. Sabes, muchas veces nosotros confiamos en las personas y comienza a confiar que esa persona en algún momento te va a defraudar, en algún momento no va a poder ayudar, en algún momento te va a decir, hermano, hasta aquí lleguen, pero Dios nunca te va a dejar solo. David sabía que él como pastor de ovejas, en quien tenía que confiar era en Dios. ¿Por qué? Porque lo había visto obrar en su vida. Diariamente, David tenía que enfrentarse a los animales. Él cuidaba las ovejas de su padre, el ganado de su padre. Y él diariamente tenía que estar librando batallas con animales a los cuales quería llevarse a sus ovejas. Y él lo veía obrar en su vida. Lo había visto, le había demostrado en realidad de que tenía que confiar en él. Amén. Y hoy te digo, mi hermano, tú has visto obrar a Dios en tu vida. De los que estamos aquí, si alguien puede decir que ha visto Dios obrar en su vida, soy yo. Yo he visto Dios cómo ha cambiado ese Jorge antes de conocerlo a este momento que lo conoce, a este momento que le sirve. He visto obrar en familias con poder a ese Dios maravilloso. ¿Cómo no confiar en una persona tan maravillosa como es Dios? ¿Cómo no confiar en ese Dios poderoso, amén? En ese Dios majestuoso, en ese Dios que tú y yo debemos reconocer su poder. Cada vez que tú confíes en Dios, tienes que decir, sí, voy a salir en victoria. Porque, mira, sin alguien en nuestra vida debemos confiar nosotros, es en Dios. Y muchas veces colocamos la confianza en el que nos va a prestar la plata,
o en el que va a hacer la palanca para que podamos entrar a trabajar en tal lugar, o aquel que nos va a poder prestar cualquier objeto para poder salir de este momento que estamos pasando. Y no tenemos a Dios en cuenta en este momento. ¿Por qué? Porque queremos las cosas ya de uno. Pero David llegó al punto de que tanto que confiaba en Dios, que lo había visto obrar, que reconocía su poder, que reconocía su respaldo, él se arriesgó y fue a enfrentarse al filisteo. Amén. Dice la palabra en el mismo 1 Samuel 17:46, que cuando Goliat ve a David, se ríe de él. Y David le dice, sabes, tú vienes con espada y jabalina, pero yo vine todo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Solo alguien que pueda declarar que viene en el nombre de Dios es alguien que tiene confianza en ese Dios poderoso y se arriesga. Amén. Mira, si una de las cosas que tú y yo debemos tener presente es que la fe en Dios no es de hoy, sí, y mañana no. Dentro de 15 días vuelvo y creo en Dios, entre 15 días se me olvida que está de Dios aquí. Tú y yo tenemos que tener y que siempre tengamos la confianza en Dios. ¿Cuántos de nosotros salimos de nuestra casa y decimos, nos despedimos y decimos, ahorita ven? Yo muchas veces lo digo, y lo digo por fe, porque cuántas personas han salido de su casa y no han vuelto. Ayer escuchaba a un joven que me estaba comentando, una vez cuando él estaba viviendo en Bogotá, él dejó a su esposa en un lugar y él se bajó del taxi que venía y estaba parado sobre la séptima cuando él fue a cruzar y él ve la buseta que viene, pero una señora se la adelantó y cruzó y la buseta la mató. Él quedó en shock y me decía, Señor, yo cuántas veces no he salido de mi casa sin saber si voy a regresar. Pero cuando tú y yo tenemos la confianza en Dios, tenlo por seguro que si tú le crees a ese Dios que ha obrado en tu vida, a ese Dios poderoso, a ese Dios que muestra su poder en tu vida, tú te arriesgas y tomas decisiones. Amén. Lo segundo que te quiero decir, ¿cómo responder a ese llamado? David lo mostró colocándolo en su primer lugar, colocando a Dios en su primer lugar. Primero Samuel 17:46. Y dice la palabra de Dios, Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Bendito sea el Señor. ¿Sabes? David sabía que era un hombre fuerte, a pesar que era un joven. Sabía que era fuerte. Sabía que Dios lo había librado de muchas batallas con los animales. Tenía su confianza en él. Pero él colocaba a Dios en el primer lugar. Sabrá Israel que hay Dios sobre Israel. ¿Cuántos de nosotros colocamos a Dios en el primer lugar? Muchas veces colocamos nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos y Dios en lo último. ¿O cuántos de nosotros tenemos prioridad en otras cosas y no en las cosas de Dios? Esto me pasaba antes de conocer al Señor. Y cuando comencé a conocerlo también me pasó. Pero Dios me fue mostrando que a Dios hay que darle el primer lugar. Amén. A Dios hay que darle el primer lugar porque Él se lo merece. Porque Él es nuestro Dios.
Porque diariamente, si tú te levantas de tu cama, es por la misericordia de Dios. Si tú hoy tienes un lugar donde estudiar, una universidad, todo el mundo no tiene la oportunidad de estudiar en la universidad, pero si Dios te da la oportunidad, es por su misericordia. Por eso hay que darle el primer lugar a Él. Y David sabía que él le daba el primer lugar a Dios, que no era con su fuerza, sino era Dios a quien tenía que darle el primer lugar. Él reconocía. Y cuando tú reconoces, cuando tú confías y le colocas el primer lugar a Dios, tú inviertes tu tiempo en alguien quien lo merece. ¿Cuántos de los que están aquí le invierten tiempo a Dios? ¿Sabes? A Dios hay que invertirle tiempo. En estos días, con mi suegra, si estaba mi suegra ahí, yo le había dicho a mi suegra que iba a hacer algo en la casa y ella la que me dijo que hoy es el día. Bueno, hoy es el día. Colocamos adoración, mi suegra estaba cocinando y yo dije, suegra, vamos a sacarle un tiempo a Dios. Y comenzó a orar por toda la casa, orar por toda la casa, por los rincones, por todos lados. Yo creo que ese día hasta cucarachas salieron. Y yo decía, Señor, si tú y yo, si nosotros le sacáramos tiempo a orar un tiempo, a estar un tiempo contigo, valga la redundancia, a mostrarte de que yo necesito de ti, que necesito invertir parte de mi tiempo en ti, las cosas fueran diferentes. Las cosas en mi vida cambiaran y se movieran para mí de parte de Dios. Hay que invertirle tiempo a Dios. Y hoy te digo, ¿qué tanto tiempo le inviertes a Dios? Muchas veces nos sentamos a ver una serie de Netflix y duramos horas ahí viéndola y viéndola. O hoy que juega Junior, son 45, 90 minutos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos ahí sentados a Junior? Que muchas veces nos hace coger rabia y no le dedicamos ese tiempo a él, es una parte de ese tiempo. Amén. ¿Sabes? Si alguien merece tiempo en nuestras vidas, es Dios. Si tú y yo hemos decidido de darle el primer lugar, hay que invertirle tiempo leyendo su palabra. Este es un manual de vida. Si quieres hablar sobre salud, te vas acá y busca todo lo que tenga que ver salud. Si quieres hablar de confianza, busca acá lo que habla de confianza. Dedicarle tiempo a Dios, mis hermanos. David le dedicaba tiempo a Dios. David sacaba tiempo en esos momentos que cuidaba sus ovejas. Mira, si él tenía tanto presente, y si ustedes leen, desde que, desde que David es ungido por Samuel hasta el tiempo que es rey, se van a dar cuenta que siempre David daba de Dios, proclamaba su nombre. ¿Qué es proclamar? Hablar de él. ¿Sabes? Tú y yo debemos dar a Dios en todo momento. Ahorita decía el hermano Rubén, de que él nos está hablando del pastor, del buen pastor, y él siempre nos dice algo contrario a lo que dice la Biblia para ver si nosotros caemos. Y en verdad que es cierto, muchas veces nosotros no le damos ni le invertimos tiempo ni proclamamos el nombre de Dios en nuestra boca, como cristianos, como hijos de Dios, como hijos de su creación. Debemos dedicarle ese tiempo a Dios y proclamar su nombre. Él lo hizo. En todo momento proclamaba que era Dios quien le iba a dar la batalla. En todo momento proclamaba de que era ese Dios maravilloso que lo tenía como su poderoso de Israel. ¿Cuántos de los que estamos aquí proclamamos el nombre de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí en las universidades, en nuestro colegio,
o en nuestro lugar de trabajo nos da pena hablar de Dios, o nos da pena que se den cuenta que somos cristianos o que creemos en Cristo. Saben, nosotros no vamos a retrasar el Evangelio, porque el poder de Dios para transformar. Bendito sea Dios. Darle primer lugar a Dios es glorificar su nombre. Dios debe ocupar siempre en primer lugar en nuestras vidas. Y David lo tenía consciente. Tercero, ¿cómo debemos responder al llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas? Adorándolo con todas sus fuerzas. Adorándolo con todas sus fuerzas. Yo le he dicho a ustedes que yo no canto bien, que voy pésimo, pero yo sé que a los oídos de mi Dios llega un sonido celestial. Llega un sonido que hace sentir gozo a Dios. Porque si una de las cosas que debemos hacer tú y yo es adorarle a Dios con toda nuestra fuerza, con todas nuestras ganas, con todo nuestro ser, porque Él se lo merece. Según Samuel 6:14, te presenta una situación donde vemos a este David, ya hecho rey, adorando a Dios con toda su fuerza. Amén. Dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Con júbilo y sonido de trompeta. Dice que él venía adorándole a Jehová con todas sus fuerzas. David era un hombre que tenía un don, sabía adorar a Dios. Saúl, dice la palabra de que el espíritu de Dios se apartó de Saúl y entró un espíritu malo a su vida. Y ese hombre se enloquecía. Ese hombre entraba en pánico, se volvía agresivo. Pero solo David lo calmaba tocando el arpa, adorando a Dios. Cuando tú adoras a Dios con toda tu fuerza, el entorno te está, tiene que cambiar, tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos ha dado en el momento de la adoración. Es algo que Dios nos ha premiado nosotros cada vez que le adoramos. Aquí estamos aprendiendo a adorar al Señor, porque cuando estemos frente a frente con Él, vamos a orar, a adorar por toda la eternidad. Y David sabía que adoraba al Señor. Él lo adoraba con todas sus fuerzas. Dice que venía danzándole a Dios. ¿Por qué? Porque se sentía agradecido de lo que Dios había hecho con el arca, la casa de Obed. Y él traía el arca que era de bendición para el pueblo de Israel, lo traía para él, traía para ese lugar de Dios. David venía danzando con toda su fuerza, con su vestido. Es tanto así que su esposa se molesta con él, porque venía danzando y se le veía todo, el hombre venía brincando gozoso. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos adorándole a Dios? Sabes, hay que adorarlo con todas nuestras fuerzas. Así vamos a responder al llamado de Dios. David era obediente. La palabra dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Y él sabía que él, adorando al Señor, demostraba el valor que tenía Dios en el corazón de él. Él le respondía de esa forma, se llama.
Y hoy, iglesia, te pregunto, ¿cómo vas a responder a ese llamado de Dios? ¿Cómo tú, ahora que escuchaste lo que David hizo para responder el llamado? Primero confió en Dios. Segundo, lo colocó en el primer lugar. Y tercero, lo adoraba. ¿Cómo tú vas a responder a ese llamado que Dios te ha hecho? Porque Dios te ha llamado. Si estás aquí porque Dios te ha llamado. Si Dios te ha dado la oportunidad de estar en este lugar es porque Dios te ha llamado. Cada uno de nosotros como creación de Dios hemos sido llamados para su gloria y su honra. ¿Sabes? Dice que la miel es mucha, los obreros son pocos y cada día necesitamos más obreros para entender el reino de Dios. Hay que responder al llamado de Dios. Vamos a confiar en este Dios maravilloso. Vamos a colocar nuestro primer lugar y vamos a adorarle con todas nuestras fuerzas, porque Él se lo merece, porque Él es nuestro Dios, nuestro Creador. Saúl no supo responder al llamado de Dios. David sí supo a su corte. Y es tanto así que si tú le preguntas a un judío hoy en día, ¿quién fue su mejor rey? Te van a decir que David. David confiaba tanto en el Señor, lo tenía en el primer lugar, que David, Dios le dio las estrategias para que hoy en día Israel fuera una potencia militar. Antes de David, el pueblo de Israel todas las batallas las perdía. Y Dios creó en David estrategias para cómo ganar y cómo batallar a los demás pueblos que rodeaban. Es tanto así que te das cuenta la bandera de Israel tiene la estrella de David. Fue un joven valiente, un joven que supo confiar en el Señor, que le dio el primer lugar y que le adoraba con toda su fuerza. Entonces vamos a responder a la iglesia a ese llamado que Dios ha hecho en este día. Amén. Padre, te damos la gloria y la honra. Te damos la alabanza y la adoración en esta hermosa mañana. Gracias por tu bendito amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Gracias porque cada uno de los que estamos aquí, Padre, tenemos un llamado, Señor. Gracias porque los que estamos aquí, Señor, hacemos parte de este ministerio de reconciliación, de reconciliar al hombre con Dios. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que en el corazón de ellos está ese llamado y que ellos van a saber responder a ese llamado. Que ellos van a saber, Señor, que quien tiene que confiar es en ti. A quien tienen que colocar en primer lugar es a ti. Y a quien tienen que adorar es a Dios que los llama. Gracias por tu bendito amor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad y por tu fidelidad. Gracias porque sé, amado Dios, por fe, de que tu Espíritu, Señor, nos ha hablado en esta hermosa mañana. Que tu Espíritu, Señor, nos ha exhortado, nos ha mostrado, Señor, que cada uno de nosotros tenemos un llamado en Cristo Jesús. Te bendecimos y te glorificamos y te damos toda la honra a quien la merece.